Yo sé que cuando pensamos en trabajar remoto o ser nómada digital, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es que tenemos que ser influencers. Y una de las cosas que más me dicen cuando digo que tengo este estilo de vida y que otras personas también lo pueden hacer es que no quieren tener presencia en redes sociales ni hacer ningún tipo de contenido. Es por eso que decidí crear una nueva línea de contenido en donde me siento con otras personas que tienen este estilo de vida y me cuentan a qué se dedica, cómo funciona su trabajo y un montón de tips súper útiles para que puedan aplicarlos ustedes también. Y en esta entrevista traigo a una persona maravillosa que tiene una historia súper interesante que ya quiero que se las cuente entera. Así que sin darles mucha explicación, vámonos de una a la entrevista. Bueno, Diego, bienvenido. Este video se está grabando desde Londres, que casualmente coincidimos. Bueno, es la segunda vez que coincidimos. Uno en Varsovia, esta vez en Londres, y le dije, hay que grabar, así que movimos cielo y tierra para poder estar aquí. Buenísimo. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Diego Sánchez, yo soy colombiano y llevo casi 10 años trabajando en Product Management, básicamente trabajando en tecnología, haciendo software. Buenísimo, ya te voy a preguntar más cositas de ese trabajo y de todo eso que funciona, porque desde que te conozco te he hecho 1.000 millones de preguntas, porque es súper interesante y sin duda creo que una de las principales razones por las que lo quise traer es porque tiene una historia muy, muy interesante y sobre todo muy diferente a lo que podemos llegar a conocer en redes. Diego, hablemos un poquito sobre, eres de Colombia, cómo llegaste a donde estás ahorita, o sea, cuéntanos un poquito esa historia, llévanos desde que saliste de Colombia hasta que llegaste a tu primer negocio, tu primer proyecto remoto, sí, tu primera empresa realmente. Sí, realmente, bueno, yo soy caleño, entonces me ha interesado mucho el tema de tecnología y un sueño que yo tenía, que de hecho es por lo que terminamos compaginando tanto, es que yo soñaba con poder trabajar remoto. O sea, era como mi anhelo. Yo decía, qué cool sería poder trabajar desde cualquier lugar del mundo con un laptop. Ese era mi sueño. Yo tenía como 18, 19 años, me acababa de graduar de la universidad, del colegio, me fui a la universidad a estudiar y yo dije, voy a tratar de montar una empresa de tecnología mientras estoy estudiando. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. En ese momento me encontré como en un crossroad. Yo dije, puedo graduarme summa cum laude y darle todos mis estudios, o qué cool sería más bien tener un promedio con el que yo me sienta cómodo, pero que cuando termine mis estudios tenga una empresa de tecnología, porque eso me permitiría, digamos, trabajar desde cualquier lugar del mundo. Yo decía, ¿qué necesidad hay de estar atado a una sola ciudad? ¿Qué necesidad hay de estar viviendo solo en Bogotá o solo en Cali si yo podría, digamos, trabajar y hacer dinero desde cualquier lugar del mundo? Entonces, ese sueño inicial me llevó como a aprender a programar al principio. Pues obviamente en la carrera nos daban algunos fundamentos de programación y eso me pareció súper interesante y eso me llevó a hacer mi primera página web y a montar mi primer negocio que se llamaba MrDescuento.com. Diego fascinado, ¿y qué? O sea, ya no existe, pero a través de Mr. Descuento pues aprendí cosas básicas de programación, cómo hacer, digamos, una página web, HTML, CSS, cómo hacer un API, cosas sencillas. Qué interesante. Y era mi primera vez fundando algo y me enfoqué mucho en la parte de producto. O sea, yo no pensaba casi en la parte del negocio y cómo iba a hacer dinero. Típico de los... Todos los emprendedores hemos cometido ese error en algún punto, la verdad, pero es parte del proceso. Exacto, creo yo, ¿no? tú aprendes de ese proceso y bueno, estaba ahora buscando product market fit y encontrar ahí algo, pero eso fue lo que me introdujo al mundo de la tecnología. Y de ahí nos dimos cuenta en ese momento, estamos hablando más o menos del 2008, el ecosistema en Colombia pues no estaba tan maduro como está ahora, que tú tienes incubadora, las universidades tienen programas de apoyo, hay mentores, hay de todo. En esa época nos acercábamos a empresas y les contábamos de la historia y algunos incluso me decían como que por favor quédate en la universidad. ¿No? Y qué lindo tu proyecto, muchísimas gracias. Unos consejos terribles. Y para esa época yo ya estaba terminando entonces después el pregrado y estaba empezando mi maestría y mi mejor amigo que era mi socio se fue a vivir a Nueva York. Y cuando empezamos a ver el contraste entre Colombia y Estados Unidos fue como que estamos simplemente en el ecosistema equivocado. Totalmente. Porque cuando íbamos a eventos allá decían, bueno, ustedes necesitan dinero, ¿como cuánto necesitan? Y yo me acuerdo que la primera vez lancé una cifra, yo dije, voy a lanzar la cifra más alta que se me ocurra. Y dije $50,000. Porque eso obviamente... Y que, o sea, eso para un emprendedor que está empezando es el presupuesto. O sea, para mí era como que con esto yo hago y deshago, ¿no? Totalmente. Y se me reían en la cara, era como que no, más bien... qué tierno. O sea, más bien como 250, ¿no? O sea, nosotros no escribimos cheques más pequeños y yo como que, wow. O sea, entonces para mí fue un despertar muy grande en ese momento y para ese entonces ya habíamos pivoteado y estábamos haciendo aplicaciones nativas. Después también puedo hablar un poquito de mi experiencia ahí porque... Y yo nos estábamos bardeando un segundo. Porque yo estaba súper enfocado en
producto, como les decía, mi fuerte nunca había sido monetizar los negocios que estaba creando, entonces empezábamos fuerte, o sea, en vez de empezar validando con un solo app, yo quería hacer el Android, iOS, app y hacíamos todo de una sola, ¿no? Y ahí fue que tomamos una decisión que yo creo que fue muy importante y yo le dije a mi socio, tenemos que venirnos y hacer esto en Estados Unidos, grandes ligas, yo prefiero quemarme, pero hacerlo aquí, que quedarme en un ecosistema donde yo sentía que estaba nadando contracorriente, o sea, las cosas, era imposible, recoger capital era muy difícil, no conocía a otras personas haciendo lo mismo que yo, solamente me enteré de una persona, digamos, en mi ecosistema que lo estaba haciendo, que es Simón Borrero, que es el fundador de Rappi. Y entonces en esa época era como, yo sabía de él, había otra persona haciendo como un servicio de bolsa de valores, entonces éramos con los dedos contados en de que los emprendedores, los loquitos que están empezando su proyecto propio. Y en esa época, digamos, la mayoría de mis compañeros de universidad querían ser consultores, querían trabajar para Coca-Cola, McKinsey, y yo no, yo soñaba, digamos, con montar mi propia empresa. Siento que estábamos en lugares diferentes y vivíamos algo similar, o sea, no voy a hablar de mí, pero yo metiéndome los pies al agua, por ejemplo, del tema del emprendimiento, y yo me acuerdo que el emprendimiento estaba mal visto, o sea, hubo un momento en Latinoamérica en donde yo me acuerdo que emprender era como un sinónimo de no hacer nada y tipo mucha gente tenía como este estigma negativo a que emprender es como cualquier cosa. O sea, para mí lo más difícil realmente era personas cercanas a mí, mejores amigos o familiares que estaban muy asustados ante el prospecto de yo emprender, ¿no? Claro. Porque pues, yo estaba yendo a una de las mejores universidades del país y entonces lo veían como una distracción. Claro, el camino tradicional era como perfecto y tú estabas yéndote como por una tangente. De acuerdo, o sea, y era como, mis papás me dijeron, haga lo que quiera, pero por favor termine la carrera. O sea, claro. De resto, tú puedes hacer lo que quieras. Una condicional importante, sí. Pero había amigos, por ejemplo, una amiga cercana a mí en esa época que una vez me dijo como, algún día vas a bajar de esa nube y vas a darte cuenta como lo iluso que eres. Qué fuerte. Y vas a tener que conseguir un trabajo como la mayoría de nosotros. Y algunas de esas personas, irónicamente, me escriben y me preguntan que cómo hacen para entrar en tecnología pues, 10 años después. Entonces, obviamente, estuvimos en un momento correcto, tomando unos riesgos grandes en ese momento, porque yo la verdad le metía todo, o sea, yo me quedaba hasta tarde aprendiendo a programar y también mis ahorros. Yo era monitor de algunas materias y con esos ahorros mantenía el proyecto. Mr. Descuento Mr. Descuento, me encanta el nombre porque me imagino como un Mr. Músculo, o sea, así de que con un cupón. Sí, y más o menos, ¿no? Y Mr. Descuento pues también era un proyecto que tenía mucho trabajo manual porque usábamos web scrapers para buscar descuentos y después empezamos a ver como la posibilidad de conectarnos al API de Twitter para buscar palabras claves en Twitter, en las cuentas de las marcas y así poder saber si tenían algún descuento, ¿no? Pero también al principio, claro, porque como publican, como tenemos una promoción. Exacto, este fin de semana 60% descuento en camisetas del equipo de la selección o lo que sea. Entonces ahí nos dimos cuenta que había ese potencial y la gente marcaba las preferencias. O sea, tú decías, a mí no me lleguen correos de nada, solamente avísenme si hay descuentos en comida o en spas, no quiero saber nada más. O podías escoger marcas, solo quiero saber si hay un descuento en Nike o en Adidas, no me interesa nada más. Entonces Mr. Descuento hacía ese trabajo, digamos, de estar todo el tiempo buscando y filtrando porque era manualmente filtrado. Entonces yo necesitaba una serie de moderadores y yo los pagaba con mi dinero que eran personas que hacían ese trabajo. Exactamente. Wow. Y lo hacía a veces la mamá de mi amigo o lo hacía yo o lo hacían 2 moderadores que les pagábamos y digamos así manteníamos el site. O sea, ahora tengo 1.000 millones de preguntas más, pero me quiero enfocar un poquito porque me da mucha curiosidad el tema del aprendizaje, porque, o sea, al final tú estudiaste ingeniería industrial y obviamente el tema de programación, si te dieron algo similar a lo que nos dan en ingeniería civil, ¿sabes? If, then that, o sea, tipo algo súper básico, o sea, todo lo que estás diciendo ya es un nivel de programación un poco más, o sea, de conocimiento un poco más avanzado. ¿Eso cómo lo aprendiste? O sea, ¿lo hiciste tipo de manera independiente? ¿Te metiste en un curso adicional? ¿Lo hiciste con la práctica? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? Bueno, pues los cursos que nosotros veíamos se llamaban APO, que es algorítmica y programación orientada a objetos. Entonces, básicamente te enseñan la lógica, que es como que es un recorrido, que es un if, pero no los lenguajes específicos, pues nosotros usábamos Java en esa época, pero después tú ya usas esa lógica para aprender en otros lenguajes de programación más específicos. Entonces, cuando aprendí a hacer websites, yo lo que hacía era que yo tenía una necesidad en Mr. Descuento, tenía, por ejemplo, un ingeniero o ingeniera que iba a ayudarnos a desarrollarlo. Yo le decía, yo te pago, pero yo me quiero sentar a ver cómo lo haces. Oh, wow. Entonces, yo
yo como que hacía las dos cosas de una vez. Entonces, a veces se podía, a veces no, pero en la medida de lo posible yo me sentaba con ellos a ver cómo lo estaban haciendo. Y entonces yo decía, esta persona está la mitad del tiempo en Stack Overflow aprendiendo, o sea, no sabe cómo hacer estas cosas, pues yo le estoy pagando a alguien más por aprender. Especialmente cuando me movía a desarrollo nativo, yo aprendí un lenguaje de programación que se llama Objective-C, que se usa para el iPhone, ¿no? Entonces, y ese lenguaje de programación era muy difícil y yo hice lo mismo en ese momento. Conseguí a alguien que hacía desarrollo de aplicaciones y yo le dije, necesito una app así, yo le pasaba todos los requisitos, pero me dejas sentarme al lado tuyo y yo quiero ver cómo lo haces. Entonces ahí yo me sentaba y veía cómo hacía, cómo creaba las clases, los métodos, todo esto, y ya después, cuando yo tenía el código, yo mismo empezaba a jugar y a entender qué hacían las cosas. ¡Wow! Y eso me llevó a hacer muchos errores, obviamente. Obvio. Y yo traje una persona a bordo que era muy buena. O sea, yo le dije, mi hermano estaba estudiando ingeniería de sistemas en los Andes, y yo le dije, necesito que me pases los nombres de las 5 personas más inteligentes de tu clase. Bueno, pero tú también ahí... Y entonces él me pasó esa lista y yo les escribí a todos los 5 y les dije, yo estoy haciendo un negocio, llevamos unos años en esto, vamos a pivotear hacia acá, si les interesa les pago con equity. Y como 2 nos respondieron, otros 2 dijeron que no estaban tan interesados y uno respondió, bueno, esa persona yo seguí trabajando con él y eventualmente se volvió un co-founder mío. Oh, wow. Y él se volvió, digamos, la persona que hacía todo el app de Android, yo hacía iOS, él hacía el API. Gracias a esa experiencia que tuvimos en Mr. Descuento y luego en Clunda, que es el de los apps, él consiguió un trabajo en Microsoft. Entonces, y él ya lleva en Microsoft como... O sea, esa fue como su experiencia laboral que tuvo para conseguir ese trabajo. Wow, imagínate. Entonces fue muy importante para nosotros. Y a mí, por ejemplo, mi experiencia me llevó eventualmente a Typeform. No sé, algunas personas que estén viendo esto ojalá reconozcan a Typeform, pero bueno, realmente cuando me contrataron en Typeform, yo creo que mi jefe ni sabía que yo soy ingeniero industrial, ni sabe que es los Andes tampoco y no le puede importar menos. O sea, él me contrató por mi experiencia haciendo en los proyectos. Fue lo que le llamó la atención. Entonces me hace súper poderoso, por así decirlo, porque es algo que yo siempre digo, porque mucha gente me escribe todo el tiempo con el tema de la experiencia, de cómo consigo experiencia, de que nadie me quiere dar trabajo porque no tengo experiencia, y yo siempre insisto de que al final la mejor experiencia que uno puede tener es el portafolio, por así decirlo, o sea, tipo demostrar que tú sabes hacer eso que dices hacer, porque siento que al final es muy fácil decir, yo soy X cosa y lo sé hacer, y yo siento que cuando ya tú muestras, ya es diferente, o sea, ya el trabajo habla por sí solo. Hay que pensarlo así, si tú quieres que te contraten es porque tú ya sabes hacer eso. Claro, y tú tienes que saber demostrarlo al final. El portafolio es el que habla por eso, entonces, o te metes en una startup donde te van a enseñar a hacerlo, o lo haces tú mismo o tú misma, pero digamos que si quieres que te contraten y no tienes ese portafolio es como un shot in the dark, y además especialmente si estás compitiendo de frente, es decir, si abre una vacante y aplican 300 personas y te vas de frente, pues tienes una desventaja. O sea, al final eres tú que probablemente no tienes portafolio versus personas que algo habrán hecho que puedan demostrar. Yo siempre recomiendo entrar a una startup y entrar por el backdoor, que es para mí, ¿qué es el backdoor? Pues le escribes al fundador, no tiene ni siquiera un job opening, sino que tú le dices, ve, yo veo que esta página web que tiene está como flojita, se la rediseñé, cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Y pues, o sea, es un win-win, porque puede que la usen, puede que no, puede que les guste. Pero ya mínimo saben de tu existencia. Ya, saben de tu existencia, no hay nadie más compitiendo y, o sea, pones un poquito de esfuerzo y estás demostrando que eres capaz de hacer algo. Me hiciste acordar, hay un youtuber que a mí me encanta que se llama Ali Abdal, no sé si sabes quién es, él habla como de finanzas, no sé, de hecho es de aquí, bueno, vive aquí. Y es muy interesante porque justamente hubo una persona aquí, o sea, como que él no tenía una vacante como de página web o algo así, y alguien le puso en Twitter como, oye, mira, tu página no me gusta mucho, pero la acabo de rediseñar, mira la foto, o sea, si te interesa podemos hablar. Y solo por ese tweet, que esa persona en su tiempo libre decidió invertirlo en eso, él consiguió trabajo. Y al final es como que, wow, no digo que hagas exactamente lo mismo, porque mucha gente a veces lo toma muy literal y va y le escribe al Abdal y le manda la misma captura de pantalla, sino, o sea, tomar esa iniciativa, incluso porque también siento que te puede servir a darte cuenta si es algo que te gusta o no, ¿sabes? Porque, por ejemplo, también mucha gente espera a terminar la universidad, a conseguir su primer trabajo para darse cuenta que odian eso o esa área o algo así, y al final hacer tus propios proyectos también te empodera muchísimo. Exacto, o hacerlos para ti o para alguien más. Un internship en una startup te enseña muchísimo, porque en las startups, por ejemplo, a diferencia de las compañías muy grandes, hay menos estructura. Claro. Entonces te pueden contratar, por ejemplo, como intern en finanzas, pero tú puedes de forma voluntaria decir, venga, yo les ayudo un poquito en producto y ves qué tal es producto. O será que puedo intentar ayudar con esto aquí en diseño y así
así puedes tener un poquito una visión de cómo son las otras áreas y qué te gusta más, qué te resulta más fácil, si es marketing, si es producto, si es ingeniería. Entonces yo pienso que hacer tus propios proyectos o ser un intern en una startup o ayudar a pequeñas empresas que necesiten algo es una forma de generar portafolio y mucho conocimiento también. Entonces yo entraría siempre por ahí. Se me hace muy curioso porque siento que muchos estamos como programados de cierta manera a siempre irnos a la empresa más grande, al trabajo que todo el mundo quiere, y ahí nos metemos todos, y si no aplicamos, porque al final aplican cuántas personas, es como ya, si no trabajo en Google, no trabajo. Y es como, no, hay mil. Hablando de eso, me gusta la línea del tiempo, porque venimos como de tu background emprendedor, de todos los proyectos que tuviste. Pronto ahí lo que falta es un pedacito que fue cuando empezamos a ir a Nueva York y vimos ese ecosistema grande. Entonces yo le dije a mi socio, si vamos a hacer esto, yo quiero que estemos en igualdad de condiciones. Y su familia vivía en Nueva York. Entonces yo le dije, no me siento igual, porque yo vengo acá y yo estoy como esforzándome un montón y tú estás más cómodo. Entonces yo le dije, vámonos a San Francisco. Nos vamos a San Francisco y no conocíamos a nadie allá. Y yo le dije, Grandes Ligas, o sea... ¿Y esto en qué año fue, más o menos? Esto fue en el 2014. Y lo más chistoso es que compramos los tiquetes y literal faltaban 2 días y no sabemos dónde nos íbamos a quedar, no conocíamos a nadie. O sea, fue así como te lanzas y luego ves cómo solucionas. Que es una cosa que yo también invito a la gente que piensen, es como, es preferible equivocarse por tomar acción que por la inacción. Entonces terminamos en San Francisco, esa presión de saber que faltaban 48 horas para el viaje y no saber dónde nos íbamos a quedar nada, empezamos a buscar en toda nuestra red y encontré un amigo pues del colegio que estaba viviendo allá. Y él nos dijo, listo, se pueden quedar aquí conmigo 2 semanas mientras se organizan, pero solo tengo un sofá si quieren dormir ahí. Y dormimos mi amigo y yo en el sofá. Luego conseguimos, empezamos a buscar la renta en San Francisco, obviamente imposible. Entonces terminamos viviendo en Oakland y literal compartíamos una cama matrimonial. O sea, yo digo que yo lo conozco a él mejor que su esposa en algunas cosas, literal. Pero entonces uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios y allá no éramos nadie. O sea, nosotros nos fuimos allá, literal no conocíamos nadie, no había red, no había nada. Me acuerdo que un VC una vez me sentó y me dijo, ¿tú quieres ser un pez gordo en una laguna o un pececito en un océano? Entonces piénsalo. Y yo le dije, no, yo no necesito pensarlo, yo quiero ser un pececito en un océano. Y esa fue una decisión también consciente que tomamos ahí. O sea, entonces te fuiste a Estados Unidos, y en Estados Unidos te fuiste con visa, con la visa de turista, los 6 meses que podía, así literal 6 meses. Ya. Entonces, mientras estabas en Estados Unidos, aplicaste aplicaste diferentes trabajos, aplicaste a Typeform, o sea, ¿cómo fue? No, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo estaba 100% dedicado a mi emprendimiento. Lo que hacíamos era ir a todos los meetups que podíamos, si había eventos de VCs, nosotros íbamos, si había charlas, todas las que... De que, hola, mucho gusto, hola, mucho gusto. Literal, toda parte. Eso sería como mi miedo, mi mayor miedo, yo ahí apanicada. Yo era terrible para eso, entonces lo que hice fue conseguirme un socio que era muy metelón, no era tan penoso, porque él no le daba pena subirse a un escenario, hacer un pitch, o sea, hablar con todo el mundo. Entonces yo traté de buscar a alguien que me complementara en ese sentido. Le apostamos fue a eso estando en San Francisco. Nuestro roommate de la casa, él era ex Google, ex Apple, y él había renunciado para hacer su empresa también. Entonces la energía de la casa era como... Muy emprendedora, muy hecha para adelante. Y lo que para nosotros fue muy curioso es que a él le abrían las puertas todos los VCs. Literalmente todos querían escribirle un cheque. Él ni siquiera tenía un prototipo, no tenía nada. Bueno, era más un tema como de su background, exacto, ¿no? Solo por saber que él venía de Google y Apple, se le abrían muchas más puertas, y a nosotros, digamos, nos costó mucho más entrar en ese mercado. Y de ahí, pues, como nos quedamos sin dinero, yo no encontré otra idea y yo ya estaba como quemado después de casi 5 o 6 años trabajándole a esto. Pues yo quería pivotear y salirme del tema de los descuentos. Yo dije, no más descuentos, o sea, ya no. ¡Basta de descuentos! No quiero saber nada de descuentos, o sea, yo quería pivotear. Entonces me puse con esta idea de hacer como rápidas iteraciones. Entonces cada semana o 2 semanas yo lanzaba algo nuevo. Saqué como 1000 proyectos, o sea, un montón de cosas que ahora, qué vergüenza, pero hay de todo. O sea, uno se llamaba como Ninja Talk, que era un chat que desaparecía, otro se llamaba Rollback, que mostraba fotos ¿Y eso los programabas tú? La mayoría los hice yo, otros con Michael, que había trabajado conmigo en esos 2 proyectos, que les digo que terminó en Microsoft. Entonces empezamos a intentar de que lanzar a diestra y siniestra. Así, y entonces ahí aprendimos y fue muy interesante también, porque te permite como trabajar un poquito más la parte creativa, probar otras cosas, y ahí tengo otras lecciones. Yo creo que ni lo uno ni lo otro es correcto, porque también si lo haces así no hay pasión, no le estás haciendo realmente por solucionar un problema, sino que estás como casi, en automático, como de... Es como desde el desespero, se me está acabando el tiempo y tengo que hacer algo, y yo pienso que eso no lleva a nada bueno tampoco. Entonces yo lo haría un poquito distinto ahora. Yo pienso que uno debe tratar de solucionar un problema que aporte valor o que tú entiendes bien, pero no desde el punto de vista del desespero. Y ahí ya se me estaba acabando el tiempo, o sea, a mí me quedaban como 3 meses y yo estaba ya era como desesperado
desesperado tratando de pegarle algo, ¿no? 100% con eso, porque exacto, eso también es algo que veo y que a nosotros también, nuestro camino de emprendedor nos ha pasado. O sea, es una de las muchas cosas que yo digo que es como, no todo ha sido tan fácil como se puede llegar a ver en redes. O sea, han habido muchas pruebas y errores detrás, solo que bueno, no todo sale. Nosotros nos hemos dado cuenta y lo hemos hablado varias veces, Diego y yo, que muchos de los proyectos que nosotros iniciamos en su momento venían más de esta desesperación de necesito un ingreso, de necesito algo, y no desde este análisis y sobre todo esta como sensibilidad del proyecto, que yo creo que al final es humano. O sea, siento que cualquier persona que esté empezando de un background que no es emprendedor, que nadie te enseña eso y que todo el mundo te dice ve a la universidad porque eso es lo que paga. O sea, es como que se tenía mucho como este chip muy automático y en el emprendimiento no aplica lo mismo. O sea, es como, ok, voy a empezar algo que me dé plata, vamos a ver, Claro, vamos a ver. Pero a veces se desespero por monetizar rápido, entonces te ponen el mindset incorrecto. Totalmente. No logras llegar a product market Porque fit. además o sea, un emprendimiento no monetiza rápido, fin. O sea, y cual monetiza rápido, siento que es peligroso. Sí, yo creo que también hay que intentar muchas cosas. Uno aprende qué le gusta, qué no, y es normal fallar varias veces. O sea, Peter Levels, por ejemplo, también tenía un tweet que decía como que no es que tu idea sea mala, simplemente es que tienes que intentar más veces. O sea, la tasa de éxito de él es como, ha hecho como 60 proyectos y solo 3 han dado plata o 4. Entonces, realmente, si tú miras esa tasa de éxito es muy baja. Y yo me puse a hacer la lista y yo no he hecho más de, o sea, si soy generoso, 15 proyectos, digamos. Y eso es siendo generoso con proyectos muy pequeños que ni siquiera... De que no vieron la luz, de que no tuvieron arroba en Instagram o algo así. Exacto, o sea, entonces realmente es difícil llegar a un proyecto que monetice. Entonces lo importante es uno no desmotivarse, de estas cosas salen experiencias que después son útiles en un trabajo también. Me causa mucha curiosidad porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó que nosotros empezamos un proyecto, yo creo que esto fue como en 2016, algo así, que se llamaba Dista Job y era un vacantes remotas, pero era como un listado donde publicaban vacantes remotas, pero estamos hablando de 2016, o sea, ni Diego le tocaba la puerta a las empresas y las empresas decían, ¿cómo que trabajo remoto? O sea, tienes que ir a la oficina, obviamente no vamos a tener ninguna vacante remota. Y fue muy interesante porque fue como, ok, nada, la idea es una porquería, o sea, no funciona. Y años después vuelve a nacer con otro nombre, ¿no? ¿Sí sabes? Siento que eso es algo que también a veces hay que tener mucho en el radar, porque siento que muchas veces el emprendedor se mete en un plan de que si su proyecto falla, falla él. Aliamos, nos hacemos como una sinergia con los proyectos y al final es como, no, hay veces que o el mercado no está listo o... Llegaste muy temprano al mercado. O llegaste muy temprano al mercado, o quizás el producto realmente no cubre ninguna necesidad. O sea, como que pueden pasar muchas cosas que al final no te hacen fallar a ti, sino simplemente hace que una idea pase y pasas a otra cosa y ya, y consigues otra cosa. Pero para adelantarnos de pronto, si quieres, al tema ya de cómo del empleo remoto, yo cuando ya estaba llegando al fin de ese periodo y se me estaba acabando la plata, yo sabía que me tenía que volver, pues yo hablé con un muy buen amigo y él me dijo como, ¿por qué no buscas un trabajo como Product Manager? O sea, literal, lo que ya estaba haciendo yo al final era prácticamente Product Management, porque yo trabajaba con ingenieros, con diseñadores y yo digamos y como que sacabas, o sea, exacto. yo hacía cosas y yo no sabía que existía una profesión para eso, ¿no? Entonces me dijo, busca un trabajo como Product Manager. Entonces ahí fue que yo terminé en DirecTV. Al principio era más un trabajo como de Project Management, que eventualmente yo le di un twist hacia Product. Y esto fue en Colombia, o sea, te regresaste a Colombia, empezaste a trabajar en DirecTV, qué loco, me da demasiada risa porque obviamente en Venezuela también hay DirecTV, entonces es como... Entonces eso fue, digamos, un periodo de mi carrera como de transición, mientras yo me podía organizar, porque pues yo no tenía los papeles para trabajar en Estados Unidos. Claro. Después de mi experiencia esos 6 meses, yo sí estuve en contacto con muchas empresas, por ejemplo, hablé con Ring, hablé con Uber, y ellos tenían interés en que yo trabajara con ellos gracias a esa experiencia que yo tenía, pero cuando se dan cuenta que no tenía los papeles, pues hasta ahí llegaba. Sí. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño inciso con el tema de cuál es la diferencia, porque esto también es una duda para mí. ¿Cuál es la diferencia entre Product y Project Manager? Pues yo les voy a dar mi versión, porque yo creo que en la industria no sé si hay consenso. Existe lo que es Product Owner, Product Manager, Project Manager. Entonces realmente no sé si hay consenso, les voy a decir mi interpretación. Yo pienso que, por ejemplo, entre Product Manager y Product Owner, el overlap es más, o sea, básicamente vamos a entenderlo como la misma categoría, ¿cierto? Y ahora con eso dicho, entre Product Manager y Project Manager, la diferencia es la siguiente. El Project Manager es una persona que ejecuta un proyecto, entonces tu misión es básicamente que se entregue un proyecto en un plazo determinado y tú eres como la persona que trabaja con las partes para que se cumpla ese proyecto. Entonces tú estás involucrado desde el principio, partiendo ese proyecto en deliverables, o sea, en pedacitos que hay que entregar, en fechas de entrega, y trabajas con las distintas partes para ir siempre monitoreando que el proyecto se ejecute como debe ser. El Project Manager normalmente está menos involucrado o involucrada en la definición de ese proyecto, las variables, el objetivo, todo esto, simplemente ejecuta el proyecto, digamos que su foco está en la ejecución. En
Product Management hay componentes de Project Management, porque nosotros también hacemos ese pedazo, Claro. pero las responsabilidades son un poco más amplias, porque el Product Manager básicamente es un puente que le sirve a la organización entre qué necesitan los clientes, qué necesita el mercado. Entonces tiene una visión hacia afuera también, donde está buscando estas oportunidades, las define, y luego de que las define, trabaja con el equipo de producto, leadership, para priorizarlas, y luego de que están priorizadas, ejecutarlas. Entonces tiene una responsabilidad que cobija un como poquito más externa también, hasta cierto más punto, externa, ¿no? digamos, unos componentes importantes del rol de Product Management es tener un pulso de las necesidades del cliente muy fuerte. Okay. Y eso se logra bien sea porque tienes experiencia antes en eso, o porque haces entrevistas con usuarios todo el tiempo, o miras todo el tiempo, estás investigando la data, viendo recording tools como Full Story o Hotjar, donde tú ves los usuarios cómo están interactuando con el servicio. También usamos, por ejemplo, hablamos mucho con Customer Support y vemos los tickets que están digamos, reportándose. Entonces uno dice, ok, hay mucha fricción en esta parte del proyecto. Vamos a sacar algo para eso. Necesito solucionar eso. Entonces es tu responsabilidad identificar las necesidades, priorizarlas, y luego está la parte de Project Management para ejecutarlas. Ya. Entonces, o sea, el Product Manager, o sea, como que define bueno, no define necesariamente, pero como que agarra esas necesidades y dice, ok, debería haber un producto que resuelva este problema. Sí, o sea, piensa, digamos, en... Y el project ya como que lo materializa, ya dice como que, ok, primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, va en este timeline. Sí, exacto. Y si tú piensas en cómo se mide el éxito, el éxito para un Project Manager es se ejecutó el proyecto para el project en el plazo establecido. Para el Product Manager depende. O sea, hay organizaciones, por ejemplo, que trabajan con OKRs, o sea, objetivos, y básicamente tu responsabilidad es mover una métrica, por ejemplo. Entonces, digamos que tú hablabas de Tinder, entonces digamos que alguien en Tinder es responsable de que la gente no deje de usarla. Exacto. Por favor. Entonces ese Product Manager o esa Product Manager es responsable por introducir nuevos features que hagan que la gente vuelva a Tinder y lo siga usando. Entonces juegan con las notificaciones, juegan con contests, cosas que se inventen para que la gente vuelva. Entonces eso no lo haría un project, eso lo hace un Product Manager o una Product Manager. Entonces yo me fui a Colombia y conseguí ese trabajo en DirecTV porque la promesa era que después de un año o dos de pronto yo me podía hacer una transición a DirecTV Estados Unidos. O sea, yo pensaba que había un canal para conseguir estos papeles y eventualmente poder entrar a ese mundo. Bueno, por cosas de la vida eso no se dio porque AT&T compró a DirecTV un año después de que yo estaba ahí. Y entonces pues obviamente tenía mucho overhead y necesitaban era sacar gente en vez de llevar más gente a Estados Unidos. Claro. Entonces eso cambió todos mis planes, pero me dio la experiencia y la oportunidad de trabajar en una empresa gigante. O sea, DirecTV en ese momento tenía 9 millones de clientes. O sea, bueno, es que DirecTV era enorme en Venezuela, era gigantesco. Y después lo compré AT&T, que es más grande todavía. Entonces para mí esa experiencia de trabajar en una empresa tan grande pues también fue interesante. Fue un pequeño paso en mi carrera que ya después me serviría cuando pase a otras startups más pequeñas. Pues yo ya tenía esa óptica de empresa grande, cómo se toman decisiones, cómo a veces los plazos son en años y no en semanas. O sea, eso es un aprendizaje difícil de tener, siento yo. Pero después de un año, el segundo año ya yo dije que yo definitivamente resueno más con la energía de una startup, algo más pequeño, y empecé a aplicar otra vez a todo lado. Yo hice una lista de los servicios que yo más usaba, qué servicios me gustan o qué startups me llaman la atención, y empecé a enfocarme en eso. Y ahí tuve una pequeña crisis de identidad porque yo decía, ¿yo qué soy? ¿Yo para qué sirvo? O sea, ¿yo cómo le puedo aportar valor a la sociedad? O sea, sé codear, pero no soy el mejor programador. Claro, o sea, pero no como para conseguir un trabajo de full stack o algo así. Ya. Yo te diseño también cosas básicas, pero no soy diseñador. Entonces yo decía, ¿qué soy? ¿Y qué Una pequeña crisis de identidad, pero ahí fue que con la ayuda de mi amigo dijo como pues Product Management, tú estás como en la intersección, tú puedes hablar con una persona técnica y puedes hablar con un diseñador y haces que las cosas pasen. Y yo como, ok, yo ni siquiera sabía mucho de esa profesión, pero ahí apliqué a Typeform a una posición de Product Manager, y a ellos les gustó mucho ese perfil más de emprendimiento y buscaban eso porque era una empresa muy pequeña que estaba cambiando muy rápido. Claro. Y me dieron la oportunidad, incluso me sponsorearon la visa, y así terminé yo en España, me fui a vivir a Barcelona y a trabajar en Typeform. Creo que fui uno de los primeros 100 empleados en ese momento. Wow, ahorita ¿cuántos empleados tendrá? Como 400 y ya está gigante, pero en ese momento digamos que se sentía muy pequeña. Yo me acuerdo que había un ukulele band, la mayoría éramos expats y nos habían traído de distintas partes, entonces la mayoría no conocíamos a mucha gente, entonces nos hacíamos amigos. Ya, claro. Y estaba bien, uno se quedaba en la oficina por la tarde, teníamos un barception donde había cerveza, había de todo, y entonces era una cultura. ¿Y el trabajo era en español o era en inglés? El trabajo era en inglés. ¿Y en Barcelona? Qué curioso. Sí, digamos, el idioma oficial de la startup era inglés, porque
único idioma en el que te permitía traer, digamos, developers de Claro, de todos Ucrania, lados. de Polonia, y tenías gente de Estados Unidos. Entonces realmente era una empresa que todas las decisiones y el trabajo se hacía en inglés. Ya. Y si han visto el video anterior de esta serie de entrevistas, el inglés es indispensable. Y yo creo que si uno quiere tener una carrera exitosa hoy en día, tiene que hablar un buen inglés conversacional. Yo creo que eso es fundamental para el éxito. Sí, yo estoy convencida de lo mismo y no me canso de decirlo, porque sí, o sea, yo siento que al final, o sea, por ejemplo, si eres una persona que está empezando y tipo quieres empezar a tocar puertas más como un mundo freelancer o quieres montar tu propio negocio o algo así, te enfocas como un mercado latino, ok, español te puede sacar. Pero sin duda para una tirada así ya más de que grandes ligas, de que eso es para mí, yo siento que ya el inglés te ayuda muchísimo porque además también siento que te conecta mucho más con el mundo remoto en general. O sea, tipo, lo que tú dices, los compañeros eran extranjeros, la empresa era extranjera, incluso el poder enterarte de esas vacantes, de esas oportunidades, eso requiere un segundo idioma al final. Sí, y así fue como terminé en Typeform. Y ahí, digamos, al principio yo venía más de un background de hacer emprendimiento, entonces muchas de las cosas formales del trabajo de Product Management yo no las sabía. O sea, yo nunca había hecho un cycle refinement, yo no había hecho muchas de estas tareas que hace un product manager en el día a día, pero ahí me dieron la oportunidad y yo rápidamente las aprendí. Entonces también mi invitación es que se lancen, que uno aprende, o sea, cuando uno tiene hambre, uno no tiene que cumplir todos los requisitos. Digamos, uno cumple 7 de 10, 8 de 10, pero rápidamente uno está en el modo de aprender y entonces así es como uno crece. Yo lo pienso como en los deportes. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tenis. Cuando yo me ponía a jugar con la gente que tenía un nivel más bajo que yo jugaba asqueroso, o sea, tipo asqueroso, porque me lanzaban la bola chueca, yo la devolvía chueca y todo era horrible. Pero cuando jugaba con gente pro, a mí me encantaba, porque yo era una porquería, pero ellos eran tan buenos que yo empezaba a jugar mejor, porque ya como que el nivel se prestaba, porque siento que al final funciona igual, o sea, se mete en ese mundo y se lanza y dice, ok, no importa, ¿sabes? Quizás son mejores que yo o quizás es un mundo que todavía no domino al 100, pero lo voy a intentar, voy a aprender. Al final uno termina aprendiendo un montón, o sea, porque uno se mueve, uno es capaz, más capaz de lo que a veces llegamos a creer. Yo pienso que para crecer es necesario tomar riesgo y yo pienso que la mayoría de la gente a veces es muy cómoda y no está dispuesta a tomar riesgo. Entonces, si tú ves una constante, pues yo creo que muchos de los riesgos que tomé temprano en mi carrera me han permitido ahora, por ejemplo, nomadear o trabajar remoto, hacer una carrera en producto, por ejemplo, pero uno tiene que tomar riesgo en algún momento. Yo podría estar hablando de esto para más. A ver, vamos a enfocarnos. Esta es en Typeform. ¿Estás cuánto tiempo en Typeform? 2 años. 2 años y medio estuve en Typeform. Y de ahí brincas a Buffer. Cuenta eso. Bueno, Typeform para mí fue una experiencia maravillosa. La empresa me contrató después de la Serie A, que fue por $15 millones en ese momento. Eso, para quienes no sepan, Serie A es que levantaron capital en su primera vez, ¿no? Serie A es que... no, hay Serie Semilla, hay varias, pero es como una primera ronda más grandecita. Como más grandes ligas, sí. Ok. A mí me contrataron después de la Serie A, entonces la empresa iba creciendo impresionante. Y tenían... Yo ya ni sabía los nombres de algunas personas, o sea, porque entraban y entraban personas. Wow. Abrimos otra oficina en Barcelona, otra en San Francisco, entonces la empresa empezó a crecer. Después de como 1 año y medio ahí, recogieron la Serie B por $55 millones y la empresa empezó a cambiar mucho porque esa Serie B también viene con ciertos muchos requisitos y expectativas de crecimiento. Y ahí yo dije que yo quiero ver otra cosa. O sea, yo quería como estar en otra compañía que siguiera otro camino, y Buffer me llamó mucho la atención porque Buffer ha sido atípica. O sea, Buffer es una empresa que lleva ya 13 años en el mercado, pero desde el principio ha sido pionera en trabajo remoto. O sea, Buffer ha sido remoto 100% desde hace 13 años. Creo que solamente GitLab o sea, son muy poquitas las empresas que han sido pioneras así como en trabajo remoto. No sé cuánto tiempo lleva Buffer, pero por ejemplo creo que Zapier también es bastante remoto. Zapier también, ¿no? Son muy pocas las empresas que han sido como realmente pioneras en ese foco en trabajo remoto. Y que sobre todo que el sol de hoy lo respeten, porque también esas otras, o sea, hay muchas empresas que empiezan remota y luego con el tiempo y con todo empiezan a amarrar a la gente y que vuelvan a la oficina. Este time zone, o son remoto pero US based, es como que bueno, no, Buffer es 100% remoto en realidad. Entonces es una de las cosas que obviamente a mí me llamó la atención por la ilusión el sueño que yo venía trabajando obviamente. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que era una de las pocas compañías que no estaba siguiendo el camino del VC, el VC back, el path, digamos, porque la mayoría de mis amigos salieron de Typeform a empresas VC back y era como que siento que es como mismo, o sea, es parecido a lo que pasó en Typeform. Entonces yo dije, vas como a seguir un patrón similar. Buffer, por el contrario, estaba enfocado en ser rentable. Ese era el foco.
Y que, wow, rarísimo, o sea, en el mundo de VC. No debería ser, pero claro, imagínate que si había tasas de interés tan altas en ese momento, entonces los VC estaban soltando plata así, pues claro, todas esas empresas crecen con esa inyección de capital, pero no tienen foco en la rentabilidad y eso no es sostenible en el largo plazo. Aquí me da mucha curiosidad y quiero hacer un pequeño como inciso porque siento que nos estamos, o sea, como que quizás estamos hablando chino. Para alguien. Entonces, primero, quiero aclarar qué es Buffer. Explica brevemente qué es Buffer. Buffer es una empresa que ofrece servicios de social media management. O sea, nosotros ofrecemos un servicio que le permite a las pequeñas y medianas empresas gestionar sus redes sociales. Para que tengan idea, yo utilizo Buffer para programar mi contenido. Por ejemplo, hay veces que los hilos de vacantes remotas utilizamos Buffer para que pueda salir en las diferentes plataformas. Ese es como mi versión español consumidora. Y el tema de VC es el Venture Capital, es cuando las empresas levantan capital para poder como escalar o financiar su operación. Y como dice Diego, por ejemplo, nosotros nunca hemos levantado capital, o sea, no es algo que realmente me llame la atención al momento que grabo este video, pero siempre le he tenido mucho respeto porque yo he conocido personas que trabajan en empresas que levantan capital y es como una economía muy loca, o sea, tipo, como levantan tanto dinero, empiezan a gastar mucho dinero también, o sea, y entran en unos modelos muy como grotescos. Tú lo estás pensando desde la óptica del emprendedor. Claro. Ahora míralo desde la óptica del inversionista. Claro. Tiene, digamos, sabe que la tasa de éxito de las startups es muy baja. Entonces ellos disparan 10 inversiones, saben que 8 de esas se van a morir, pero una o dos de las 1 o 2 que quedan van a ser tan rentables que van a pagar todas esas pérdidas, incluso les van a generar ganancias. Entonces ellos no tienen como ese commitment tan con una sola, porque ellos más bien les interesa es no perderse el siguiente unicornio. Entonces esa dinámica de ese negocio hace que para los que están en la empresa se sienta muy raro, porque sientes una presión gigante. Nosotros en Typeform, por ejemplo, cuando teníamos solo $15 millones, estábamos más enfocados en hacer el mejor UX posible, en hacer la mejor experiencia de usuario. Y ya luego empieza a entrar la rentabilidad o que dé más dinero. No importa que esto sea el mejor form del mundo, lo que importa es que ustedes sigan en esta tasa de crecimiento, no me importa cómo. Entonces ahí tú ya tienes que tomar decisiones diferentes. Y ahí es como, si tú eres un product manager que venía haciendo una cosa y luego te piden que hagas otra, se siente como feo, se siente sucio, porque tú sientes que estás creciendo, pero estás sacrificando el futuro por ese crecimiento. Entonces esa fue la principal razón por la que yo empecé a quererme ir de Typeform, porque yo dije, no, esta fase de crecimiento ya no es como mi especialidad era más una fase más pequeña donde yo estoy más enfocado en llegar a product market fit, hacer algo que realmente los usuarios les guste y lo necesiten, y no tanto esa etapa de crecer a toda costa, que no está mal, pero es parte de la naturaleza de las VC-backed companies. Entonces, en lo que es Buffer, ellos tenían un foco distinto en ese momento y era, tenemos que ser rentables, y con esa rentabilidad vamos a empezar a comprar los pocos inversionistas que tenemos y los sacamos para que la empresa al final quede en control de los empleados y del dueño. Y a mí eso me llamaba la atención, me parecía una cosa diferente, como, o sea, eso y el componente remoto y el foco en pequeños y medianos negocios, pues para mí era muy interesante porque como había sido un emprendedor antes, yo quería poder, digamos, como que ser parte de un proyecto así también, me imagino, ser parte de un proyecto que al final quiere ayudar a los pequeños y medianos negocios. Entonces, por todo ese overlap de valores, de la visión, la misión, pues me llamó mucho la atención y yo dije, yo tengo que entrar a Buffer como sea. O sea, yo, mejor dicho, vi que tenían una vacante de Product Manager y yo apliqué. Yo nunca me he esforzado tanto. Mejor dicho, yo dejé todo en la cancha para aplicar. Porque bueno, según yo, los procesos para aplicar a Buffer son... Sí, la selección es muy fuerte. Ya estando del otro lado yo lo veo, a veces tenemos que rechazar gente muy buena y... Me imagino. Es complicado. Porque además el equipo que tan grande es, o sea, hoy en día ¿cuánta gente trabaja en Buffer? Hoy en día Buffer somos 80 personas. Imagínate, no es nada. Es pequeñito, sí. Y está más o menos en $18 millones en ARR, o sea, Annual Recurring Revenue. O sea, sí, es como el dinero que le entra todos los años a la empresa es de $18 millones. Exacto. Sea por suscripciones, por... Y sinceramente Buffer es un pez pequeñito. Yo pienso que Buffer perfectamente podría hacer 3 o 4 veces eso, pero no ha sido tan agresivo porque es una empresa que es liderada por los valores. Entonces, por ejemplo, el fundador dice, no vamos a subir el precio porque ahogamos a los pequeños negocios. Entonces, como eso nunca lo verías en un VC-backed company. Y yo amamos esas empresas. Sí, y tenemos cosas, por ejemplo, como profit sharing para los empleados, y de ese profit también hacemos como un 10 o 15% para organizaciones sin ánimo de lucro, que de hecho los empleados
empleados podemos votar y se escogen las causas que queremos apoyar. Entonces es una empresa que realmente a mí me parece interesante esa aproximación. Yo quisiera que en el mundo existan más empresas que hacen lo mismo. También tiene sus propios desafíos, obviamente. O sea, todo tiene sus pros y contras, de rosas. Pero bueno, eso me llevó a Buffer y la di toda y pude entrar, me dieron la oportunidad y ahora llevo 5 años en Buffer y he podido hacer de todo. O sea, he lanzado un montón de productos. O sea, básicamente yo creo que en este momento yo soy el miembro del equipo de producto que ha tocado todas las esquinas de Buffer, porque yo lancé un producto que se llama Engage, lancé otro que se llama Start Page, he trabajado en Publish, introduje AI y ahora voy para el Apps Team a hacer, o sea, full circle en mi carrera. Otra vez voy a estar haciendo apps. Wow, se me hace interesante que la mayoría de las empresas que están en este sector de social media management se fueron upmarket porque hay más plata ahí. Entonces, si tú ves competidores como Hootsuite, Proud Social, no tienen un plan gratuito porque ellos se fueron upmarket. Ellos les interesa monetizar porque ellos quieren producir un retorno para sus inversionistas. Para los inversionistas, Buffer, como es más de visión, entonces dijimos, vamos a dejar el plan gratis. Y en este momento, si tú ves, es, creo que la única empresa en este sector que tiene un plan gratuito. O sea, ya saben. Entonces, apoyen a Buffer. Sí, y si tú ves, Typeform también, en su momento, ahora cambió porque es VC back, pero en su momento... Pero Typeform es caro. O sea, a mí siempre me ha gustado lo bonita que son las forms. Se puso caro cuando yo entré. Pero es que cuando ves los planes y que... Pero fíjate que eso pasó cuando recogió plata, porque cuando Typeform empezó en los early days, Typeform era una empresa que todo el mundo usaba para validar sus ideas de negocio. O sea, tú querías vender galletas, creabas un Typeform. Cómprame las galletas. Que hoy en día la gente que usa Google Forms usualmente. Sí, o sea, la gente usaba Typeform no es porque lo mismo, podías embedded en tu website, incluso podías recoger pagos y no teníamos límite de respuestas. Pero cuando entraron en los VCs, entonces querían más plata, entonces lo que dijeron es, tiene que ponerle límite, póngale estos límites así, y está yendo upmarket también. Entonces por eso yo me sentí un poquito decepcionado. Yo pienso que Typeform, digamos, nosotros en ese momento en el equipo de producto decíamos que Typeform era el duct tape for entrepreneurs, que es como decir la cinta adhesiva que usan los emprendedores. Entonces cuando uno está empezando, todo el mundo usaba Typeform para validar su negocio. Y ya no, porque ahora se fue upmarket. Buffer, a diferencia de eso, sigue siendo, y yo quisiera que lo vean de esa manera, es la forma de empezar cuando estás creando un negocio y necesitas tener una presencia en redes. Pues Buffer es ese aliado, digamos, te permite programar tus posts en TikTok, en Instagram, en donde tú quieras, en LinkedIn. Tiene un montón de redes. En este momento son como 10, 11 canales y estamos añadiendo más. Ahorita añadimos Threads, se viene Blue Sky, entonces hay otras cosas y la idea es seguir añadiendo más y más. Siento que algo frustrante es que siempre quieran más, y lo he notado, fíjate que ahorita que dices, lo he notado con varios servicios que hago y que me gustan, que cuando empiezan a levantar capital, le empiezan a levantar los precios, porque son más personas las que quieren un pedazo del pastel y es horrible, porque sobre todo uno que está desde el inicio con un proyecto, es horrible también que no les importe, es como, no me importa que lleve desde el día uno que esta empresa era así, vamos a subir los precios. Por eso a Joel, que es el CEO de Buffer, le decepciona muchísimo cuando un negocio muy bonito que ha crecido mucho, lo venden. Y al principio estábamos hablando de algo muy curioso, que era, por ejemplo, tú tienes un estilo de vida nómada, o sea, tú, por ejemplo, bueno, si quieres contar un poquito de eso estaría chévere, pero estabas también contando que varios de tus compañeros o varios de las personas en la empresa no son nómadas, o sea, que tienen su trabajo remoto, que ese también es otra opción, no tienes que ser nómada o sea, no tienes que viajar a tiempo completo para tener un trabajo remoto, así que cuenta un poquito de eso. Sí, yo lo veo como un tema de inclusión. Para mí el trabajo remoto al final te permite trabajar como tú seas más efectivo, ¿no? O efectiva, porque digamos, si tú necesitas la flexibilidad del trabajo remoto, por ejemplo, para llevar tus hijos al colegio, genial, de pronto yo necesito esa flexibilidad porque me gusta moverme y viajar más. Entonces, ese tema del trabajo remoto yo lo veo más como un tema de inclusión, porque te permite trabajar con personas que tienen distintos estilos de vida y distintas prioridades y se puede compaginar y se acomoda todo de esa manera. Entonces, digamos que la visión de Buffer siempre ha sido, trabaja desde donde seas más productivo. Wow. Y eso se te puede interpretar como tú quieras. Pues yo soy más productivo moviéndome cada 3 meses, o yo soy más productivo desde Asia, o yo soy más productivo, nunca salgo de mi casa, me gusta mi setup, todo controlado. Me gusta mi orden, mi rutina. Y está perfectamente bien. Entonces en Buffer de las 80 personas, somos más bien una minoría, yo creo, los que estamos nomadeando. O sea, cuando yo ya estaba en Typeform, yo venía empujando un poquito como hacia lo remoto. Yo tenía base en Barcelona en ese momento y me gustaba hacer, digamos, que un fin de semana en Berlín, o iba a Nueva York. Yo estaba siempre buscando vuelos baratos, o sea, con todos los tips que tú siempre das, literal. Cuando encontraba vuelos baratos, pues yo me iba y me quedaba un fin de semana y volvía y así. Eso fue en Typeform. Y ya en Buffer pues lo pude hacer full, sin restricciones, y aquí lo hemos ido adaptando, encontrando algo que funcione bien. Digamos, con mi pareja nos gusta tener un circuito.
Entonces el circuito... Hoy estábamos hablando de eso justamente porque a mí me encanta hablar con mis amigos nómadas como, ay, ¿a dónde vas a ir después? Porque uno nunca sabe dónde coincide, o sea, no sabíamos que íbamos a coincidir aquí en Londres, o sea, fue casualidad. Sí, fue casualidad. Entonces el circuito lo que nos hace es que nos da un buen balance entre descubrir sitios nuevos y tener también un poquito de estabilidad, porque pues trabajando tiempo completo, si tienes toda la novedad del trabajo y digamos, para mí la prioridad es el trabajo, es hacer las cosas bien. Mi carrera ha sido un componente muy importante en mi vida y lo sigue siendo, entonces no puedo estar muy distraído, digamos, que moviéndome todas las semanas a un sitio distinto, porque pues yo no vivo, digamos, de crear contenido o de viajar. Entonces para mí el viaje es algo que hago por placer, algo que me gusta. Obvio. Entonces tener un circuito nos permite llegar a un sitio que ya llevamos viniendo bastante, yo ya sé dónde ir, ya sé dónde comprar el mercado, o sea, ya me tienes como tu rutina en un lugar que no es tu casa. Pues. Exacto. Y al mismo tiempo, cada 2-3 meses podemos meterle un componente nuevo y de variabilidad. Y este año, por ejemplo, pues fuimos a la Patagonia, vamos a ir a Finlandia, o sea... Que se me antojó ese viaje es un increíble, montón. O sea, Patagonia fue las cosas más lindas que yo he hecho en mi vida. Brutal. Entonces, esa mezcla yo creo que para mí funciona muy bien. Ese balance. Ese es el balance que funciona para mí. Y mi circuito no son 2 lugares, mi circuito son 3 o 4. O sea, que es lo que tú dices. O sea, yo siento que algo maravilloso, algo que yo amo demasiado del trabajo remoto es que al final literalmente pones las reglas. O sea, porque lo más preocupante para mucha gente es como el tema de los ingresos o del trabajo, de cómo voy a hacer, de qué voy a vivir. Y una vez que sacas eso de la ecuación y ya dices como, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? Ya ahí empiezas como a construirlo. Y aquí me da curiosidad preguntarte, o sea, cuando empezaste a tener una vida nómada, por así decirlo, o sea, ¿cómo fue? O sea, tipo, ¿tuviste tu época de viajar mucho y decir como que no? ¿O cómo fue? Sí, literal. Bueno, yo por la naturaleza soy una persona un poquito metódica, entonces antes de hacerlo traté de informarme. Entonces hablé con algunas personas que ya lo hacían y todos coincidían en algo. Todos me decían, si vas a ser nómada, tienes que tener una base. Todos. A nosotros nadie nos dijo eso. O sea, y yo dije como que, bueno, ellos qué saben, de pronto, o sea, yo dije, no, ellos no saben. Pero yo traté de informarme un poquito antes de tomar esa decisión. Luego, empezando, viajaba mucho, me movía muchísimo. O sea, yo estaba 2 semanas en un sitio, arrancaba para otro, así literal. Porque uno está como con esta emoción de... Claro. Yo quería, o sea, el mundo es demasiado grande, yo sentía el mundo es gigante, y que no te va a dar tiempo. Me pasaba lo mismo. Entonces, literal, al principio, o sea, fuimos a Italia, yo después me fui a Guatemala, me iba para México, para Estados Unidos, yo me movía como cada semana, check, pero cansa. Realmente eso es agotador y como decía hace un momento, realmente yo tengo mis prioridades claras y una cosa, por ejemplo, que a mí a veces me molesta de cuando la gente piensa en trabajo remoto, piensa un par de chanclas, un laptop en el beach, y es como en la playa, y yo digo como que no, o sea, no, eso de hecho, has tratado de codear o trabajar con un computador en la playa, o sea, de que la computadora se te calienta. O sea, entonces esos estereotipos yo creo que no son muy buenos para la industria. Ajá, que se asocia un poco como el trabajo remoto con no trabajar. Sí, o sea, y es como, ¿qué? Exacto, a mí eso... Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo siento que lo puedes ver incluso en redes. O sea, hoy en día, o sea, no el contenido, porque no voy a generalizar, pero mucho contenido que se consume, al menos que yo veo en redes, sí se medio dice ahí bajo la mesa de que trabajo remoto es casi que no trabajar, o tipo trabajar desde casa y ganar $1.000.000 sin hacer nada. Y es como, no. Sí, para mí por eso es el tema de la honestidad. Como el tema de la honestidad también. Eso, por ejemplo, hay muchos TikToks de que me ponen una llamada y la gente está en un vuelo. Como que no, o sea, yo pienso que eso es irresponsable un poquito. Yo sí que tengo llamada, mañana tengo llamada, así que voy a estar encerrada aquí. Sí, o sea, es darle prioridad y digamos que en Buffer, por ejemplo... También tener, o sea, cuidar tu trabajo, ¿no? Sí. O sea, sobre todo si te gusta. Yo siento que al final, si es algo que te da la vida que quieres tener, si es algo que te da la estabilidad, si estás en una empresa que te gusta, siento que es como lógico querer cuidar ese ambiente. O sea, en Buffer nosotros tenemos un dicho que es give flexibility and take flexibility. O sea, Buffer espera de ti flexibilidad y también te la da. Entonces yo pienso que es como lo justo. O sea, Buffer me permite a mí trabajar de cualquier lugar. Pues a veces yo puedo trabajar un poquito más de lo que haría o yo cuido ese trabajo porque realmente, como tú dices, primero es muy difícil entrar y segundo hay que hacerlo bien. Entonces yo le doy prioridad a eso. Y si tú viajas con mucha frecuencia, por lo menos en mi experiencia, pues afectas el sueño, afectas las rutinas, te desconcentras más fácil. Cuando estás en un lugar nuevo, tú no vas a estar igual de productivo. No. Entonces, porque además toma un par de días. O sea, acoplarse, sí. Entonces, yo creo que para mí las prioridades están claras, por eso te decía. Y yo, ahora el balance que funciona bien es un circuito, viajar un poquito más despacio. Tampoco así slow travel, pues que estamos como 6-8 meses en un lugar. Sí, y ahí ya estoy desesperada subiéndome de las paredes. Too slow. Entonces, para mí es un poquito más. Es un balance. Y cada quien tiene que encontrar lo que funcione. ¿Y Asia no has pensado irte a Asia? Porque sé que en la ruta como
que no incluyen Asia. Yo creo que Asia es un poquito más difícil Por el horario. siendo product manager. Ya. O sea, yo pienso que si uno está en cualquier otro cargo es un poquito más sencillo, porque es que el product manager suele estar como en la intersección de los equipos, ¿no? Entonces, en este caso, si me voy a Asia, siento que puedo afectar un poquito más porque la mayoría de mi equipo está en Europa y Estados Unidos. Ya. Ya lo he hecho. Nosotros el año pasado estuvimos en Corea y en Singapur y para mí fue genial y mi equipo estuvo bien, pero obviamente mi horario era una locura. O sea, yo terminaba de trabajar a las 3 de la mañana. Claro. Y bueno, ahí meditaba, me bañaba y me acostaba y me despertaba tardísimo. Yo no me acuerdo si era como la 1 de la tarde o así. De que el horario sí, de que o sea, horario europeo en Asia. Y yo creo que si uno hace bien el trabajo remoto, no debería ser así. Pero la mayoría. Pero tienes que tener como un horario muy, o sea, como que trabajar muy asíncrono. Exacto, también, ¿no? Pero necesita que toda la empresa trabaje así. Y el buffer, digamos que un 60-70% de la empresa lo hacía, no el 100%. Entonces, eso hacía que para ciertas reuniones yo me tuviera que quedar más tarde. Pero en ese momento la empresa tenía un foco muy fuerte hacia trabajo asincrónico, precisamente para poder ser muy incluyente, especialmente con los miembros del equipo que estaban en Asia o en Australia. Y en teoría, si lo haces más incluyente para todos, pues tú también podrías viajar y vivir allá sin ningún problema. Estábamos en esa dirección. Ahora digamos que hay otros cambios en leadership que han empujado un poquito más hacia un trabajo más sincrónico que lo hace un poquito más difícil. Entonces, precisamente por cuidar el trabajo no es mi prioridad, pero digamos que sí. Sí, o sea, es que por ejemplo en mi caso, o sea, yo sí trabajo muy asíncrono. O sea, tipo, toda la gente con la que trabajo es como muy... Cada quien por su lado, tenemos reuniones a veces, pero son reuniones que se pueden mover. Pero sí, eso es más interesante. Se puede hacer, o sea, si tú tienes un buen equipo que está en la misma página, o sea, yo por ejemplo en Typeform, como les decía, me fui a Japón y sin problema, con mi equipo todo funcionaba perfecto. El problema era con otros equipos que no estaban tan acostumbrados. Entonces, cuando la empresa ya es más grande, es un poco más complejo. Hablemos un poquito de tus próximos pasos. ¿Qué viene en un futuro para Diego? Buena pregunta. Eventualmente me sigue llamando mucho la atención el tema de emprendimiento, entonces podría ser empezar una startup o unirme a una startup bien pequeña como co-founder o sea, cualquier cosa de este estilo, pero ser parte de alguna o varias startups. En el futuro más próximo me interesa mucho ser advisor, que es, digamos que ya después de un tiempo estando en producto, pues he visto cosas que funcionan, cosas que no, he estado en empresas grandes, como les decía, y empresas pequeñas, entonces uno va viendo patrones y uno desarrolla como una expertise que yo quisiera traer a otras startups en sectores que me llamen la atención. Entonces el siguiente paso para mí es ser advisor de una o dos startups. Me llama la atención. Si tienes una startup. Me llama la atención sobre todo startups o en inteligencia artificial o en temas que tengan que ver con creatividad o salud mental. Esas son como las categorías a las que me gustaría contribuir. Y entonces yo pienso que siendo advisor uno también va desarrollando un pulso y va decidiendo si quiero emprender otra vez o si de pronto un rol de advisor se convierte en un rol de co-founder o el primer product hire de una startup pequeña. Entonces todavía no sé muy bien, pero un paso a la vez. Yo creo que ser advisor y eventualmente de pronto lanzar. O sea, tu tirada quizás a largo plazo ya será empezar un proyecto propio o hacer algo así. Yo creo que sí. Y en cuanto a la vida nómada, que pues no... Que se acerque en un futuro. Sí, mucha gente me dice, ya se cansaron, ya van a hacer un... Ajá, pero eso es una pregunta que me hacen a mí todo el tiempo, así que me gustaría saber tu respuesta. Yo no me veo parando en el horizonte cercano. Como un híbrido, ¿no? Siento yo siento que una vez que pruebas este estilo de vida, si realmente te gusta, vas a buscar la manera de... De acuerdo, o sea, en mi caso, yo viajo con mi pareja, entonces es muy importante que encontremos un balance que funcione para los dos. Hemos ido encontrando, digamos que ese balance es un poco el circuito que hablábamos, un poco más de espacio, y ese circuito lo estamos empezando a disfrutar mucho, se siente muy bien porque nos permite tener una mezcla de 2 o 3 lugares conocidos que nos gustan mucho, como puede ser Londres, Ciudad de México, y digamos que empezamos a meterle otros componentes de descubrir sitios nuevos. Entonces, como te decía, ahora vamos para Finlandia o Suecia o... ¡Qué cool!, ¿no? Entonces yo no veo un cambio inmediato en la vida, digamos, nomádica. Quisiera poder seguirlo haciendo. Yo pienso que mucha gente espera hasta que se retira o cuando de tal cosa, o sea, para mí qué mejor privilegio que poder disfrutar ahorita, en vida y estando jóvenes y pudiéndolo hacer ahora. Teniendo energía también. Exacto, teniendo energía, o sea, pudiendo disfrutar todo. Entonces para mí es algo fundamental poder seguir disfrutando de esto ahora. Aquí también se me hace muy interesante algo, porque algo que no hemos dicho y que siento que también es muy valioso y muy disruptivo hasta cierto punto es que están haciendo house sitting aquí en Londres. Lo digo sobre todo porque mucha gente también tiene esta mentalidad de que no, es que viajar es súper caro o tener una vida nómada puede llegar a ser muy, muy costoso.
costoso. Y sí, dependiendo del lugar al que te vayas, puede ser muy costoso, pero también hay alternativas. Van a estar aquí en Londres, ¿qué? 2 meses, ¿no? 2 meses. 2 meses cuidando 2 gatitos sin pagar alojamiento, haciendo house sitting. O sea, se los digo es más que todo para que, o sea, para que conozcan un poco para que abran un poco su horizonte y vean que hay maneras de lograr ese objetivo si es algo que realmente quieren. Y vendrán otras cosas que vamos a ir descubriendo seguramente. Ahora está el house sitting. Yo creo que Airbnb, por ejemplo, en sus principios era mucho más económico. Ahora las ciudades tienden a estabilizarse en precio. Tú ves todo, yo siento que ya todo cuesta lo mismo, 1.000. Todo cuesta 1.000 en todos lados. 1.000, 1.500 en todas partes. En Buenos Aires 1.000, en Asia 1.000, o sea, tipo ya todo cuesta 1.000 en todos lados. Exacto. O sea, 1.000, 1.500. Y eso no era así al principio, entonces había un poquito ese arbitraje. Entonces uno como nómada podría ir a una ciudad y ahorrar. Ahora solo Asia es así. De pronto en Asia hay cositas más baratas, pero de repente, obviamente en Asia está como el Asian style, pero si te vas como un Western style, que de hecho literalmente lo ponen así en el nombre del Airbnb, ya si sabes que dice eso, ya sabes que va a costar a precio Western. Y estaba también. viendo que Japón va a sacar como dual pricing, ¿no? Un precio para los locales y eso todo no lo pone sé. en japonés, y un precio para los extranjeros o turistas, y es más caro. Y así controlan, digamos, pero ese en problema los de la supermercados, o sea, tipo en las tiendas, hospedajes, restaurantes. en los hospedajes, para evitar ese tema de la gentrificación y tal. Wow. Yo creo que Vamos a ver ahora cómo pet sitting es una buena opción y vendrán otras seguramente, pero yo creo que si le quitas un poquito el componente monetario, para mí el tema de viajar es como abrir la mente. Como, total. Para mí leer y es viajar, una inversión al final, yo lo siento. veo O sea, así, yo lo veo de esa forma. Yo pienso que viajar y leer te abren la mente. Entonces yo lo veo como una inversión que tiene un retorno increíble porque estás aprendiendo de otras culturas, estás viendo el mundo, se te ocurren cosas nuevas. En Portugal veíamos productos que nos llaman la atención, cosas que decimos, esto podríamos hacer algo por ahí, ¿no? Entonces a uno se le ocurren cosas y yo lo veo también como una inversión en uno mismo. 100% de acuerdo. Y lo estábamos hablando un poquito antes también, o sea, por ejemplo, que es el tema de cómo nos conocimos. Sí. Diego y yo, para quienes tengan curiosidad, Diego y yo nos conocimos por redes. Cuando yo empecé, yo estaba súper recién empezada en redes y no me acuerdo cómo fue, pero tipo conectamos y fue como, ay, él también era nómada, porque creo que lo tenías en tu perfil o algo así. Y fue como, ay, yo estaba como metiendo, o sea, súper en pañales en este mundo y coincidimos por ahí. Y apenas el año pasado fue que coincidimos en Varsovia, justamente que nos conocimos en persona, que fuimos a la Silent Disco. Sí, o sea, yo he sido como Carla con Wi-Fi fanboy, siguiéndote como de los 5,000 followers, yo no sé, así. Y, desde TikTok, o sea, que fue mis inicios, sí, literal. O sea, y sí, verte crecer así impresionante. Y para mí, digamos que encontrar otra persona que estuviera como nomadeando, incluso para mí era algo raro y algo interesante. Entonces hemos estado en contacto, pero obviamente por la naturaleza de ser nómadas, pues no coincidíamos. Hasta que por fin dijimos, bueno, esto tiene que pasar, y nos vimos en Polonia y fue lo mejor. Totalmente. No, qué cool, qué cool, qué cool. Hemos hablado mucho, yo creo que ya es momento de ir cerrando, así que te digo lo que me gusta preguntar. ¿Qué le dirías a alguien que quizás se encuentre en ese punto de que quiere hacerlo, pero que le da miedo, quizás se quiere ir por un camino más tradicional porque es el camino correcto? ¿Qué le dirías? Yo les diría que sin riesgo no hay crecimiento, que tienen que tomar riesgos calculados, que tomen riesgo, que la recompensa viene después. Y yo, boom, drop the mic. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ay, estoy súper emocionada porque se cumplió. Me parece súper cool tu historia. O sea, de verdad que chévere coincidir y que chévere. Y espero de verdad que saquen el valor que hasta yo le estoy sacando a esto. Porque hay gente muy cool haciendo cosas muy cool de industrias que uno no tiene ni idea. Así que justamente ese es el tipo de espacios. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere saber un poquito de tus travesías, ¿hay alguna manera de hacerlo? Pues yo subo más que todo cosas en Instagram, historias, cositas aquí y allá. Ok, dejaremos su usuario por aquí. Y bueno, nada, muchas gracias otra vez. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias también por ver el video. Así que nada, cualquier cosita, cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo. Y ya saben, nos vemos muy prontito para un próximo video.